Hola, mi nombre es Florencia Salas y en este video voy a relacionar los temas vistos en las unidades 1 y 2 de la materia de investigación en enfermería. Para entender por qué la enfermería es una disciplina, primero tenemos que saber qué es una disciplina. Una disciplina es el terreno en el cual cada profesional aprende y forma su cuerpo de conocimientos. Este surge siempre de la necesidad de la sociedad, que a su vez es resultado de un pensamiento creativo que relaciona hechos significativos. Toda disciplina está siempre relacionada con otras disciplinas que le van a aportar otro tipo de conocimientos para así mejorar las condiciones de entrega de esta propia disciplina. El núcleo de una disciplina surge de creencias y valores, del compromiso social, de la naturaleza de sus servicios y de la responsabilidad para el desarrollo del conocimiento particular. Enfermería como disciplina está compuesto por un cuerpo de conocimientos, un pensamiento filosófico y por la ética. El cuerpo de conocimientos de enfermería se compone de fundamentos históricos porque ha ido evolucionando de manera independiente e interpreta de manera individual los fenómenos de su competencia que son el cuidado y la salud. Se basa en la ciencia y está respaldada por modelos y teorías sobre el proceso salud-enfermedad de la persona y la relación que tiene ésta con su entorno desde una mirada integral del ser humano. Estos conocimientos científicos van a guiar su práctica y los fundamentos que tiene este profesional en su propia práctica, ¿no? Luego los pensamientos filosóficos están compuestos por tres partes. Primero tenemos la axiología, que es la esencia o estudia la esencia de los valores y de los juicios de valores que realiza cada profesional enfermero. La ontología es otra rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Y la epistemología que estudia el origen y la validez del conocimiento. Y por último tenemos la ética, que son los valores morales y éticos de la profesión, y como comunidad todos acordamos lo que se considera el ser y el quehacer cotidiano de una profesión de las ciencias de la salud y en este caso de la profesión de enfermería. Hay que saber que la enfermería, el ser de la enfermería es el cuidado, es la vocación del cuidado y el quehacer es cómo aplicamos como profesionales este cuidado de la salud. Cada disciplina posee un lenguaje científico propio que es diferente al lenguaje que usamos en la vida cotidiana. Este lenguaje utiliza una terminología y estructura cuando habla o cuando se escribe y es útil para transmitir conocimientos de distintas ciencias y disciplinas, ya sea con colegas, como en el caso de enfermería, como con otros profesionales de la salud. Las características del lenguaje científico son que es un vocabulario unívoco, que con esto busca evitar ambigüedades, es denotativo, con una adjetivación escasa y precisa, es objetivo siempre para que no se expresan opiniones personales ni sentimientos, utiliza la tercera persona en plural y oraciones son impersonales, es preciso y es claro, es posible mediante el uso de una sintaxis esquemática con oraciones simples y ausencia de perifrases. Para ampliar mejor el tema, vamos a ver cuáles son las características de toda ciencia según Bunge. Él dice que toda ciencia es fáctica porque el conocimiento científico parte de los hechos observables y cuantificables. Es explicativa porque busca construir teorías en las cuales estos hechos tengan sentido. Es analítica porque descompone sus problemas en partes simples para poder abordarlos en forma metódica y científica. Es especializada porque distintas ramas del saber se constituyen en diferentes disciplinas científicas que abordan de una manera analítica su posición de la realidad
Es clara y precisa al desarrollar conceptos, teorías y definiciones de forma exhaustiva. Es comunicable porque de esta manera los investigadores pueden compartir publicaciones para colaborar entre sí. Es verificable por la experiencia. Los resultados de la investigación pueden ser reproducidos bajo las mismas condiciones de laboratorio. Es metódica porque realiza, construye y aborda un método científico creado por el investigador para obtener resultados. Es sistemática porque posee un conjunto de teorías lógicas coherentemente relacionadas entre sí. Es general porque no se aboca a casos particulares, sino que busca siempre las generalidades que conectan todos estos casos. Es legal porque va a buscar siempre una ley general que rija todos los casos similares y de esta forma lograr una explicación a la realidad. Es explicativa porque podemos encontrar el sentido de las cosas o de la realidad a través del conocimiento científico. Es predictiva porque nos permite predecir a futuro comportamientos, sucesos y fenómenos a partir de lo que ya hemos observado y de las leyes generales que hemos deducido. Es abierta porque está plausible de futuras modificaciones y es útil porque sirve para mejorar la calidad de vida y las instituciones de una sociedad moderna. Hace muchos años que enfermería ha intentado precisar cuál es su propia área en la investigación y en la práctica, y así es como han surgido diferentes paradigmas en enfermería. Para empezar, tenemos que saber que un paradigma es el marco a través del cual una persona percibe la realidad y actúa en consecuencia, y de esta manera puede dejar pasar por alto información vital, oportunidades o amenazas que no puede percibir, ya que no está preparado para ello el paradigma. En cambio, un metaparadigma, en el caso de enfermería, es el conjunto de conceptos globales que van a identificar fenómenos particulares de interés, teniendo en cuenta el núcleo ontológico epistemológico, y se compone de los conceptos persona, que es el sujeto de investigación, el entorno, ya sea el entorno social, físico o geográfico de esa persona, los cuidados enfermeros y el concepto de salud. El paradigma del pensamiento enfermero se define desde la epistemología, el conocimiento como aquel conjunto de creencias que permiten comprender la realidad de una determinada manera. Dichas creencias incluyen ciertas preconcepciones y creencias filosóficas que en determinado momento comparte la comunidad científica. Los paradigmas en enfermería se relacionan con el paradigma de categorización, de integración y de transformación. El primer paradigma es el de la categorización, que habla, por un lado, tiene una orientación hacia la salud pública y por otro lado un paradigma orientado en la enfermedad y en la práctica en el segundo nivel de atención, que es la hospitalización. Este paradigma surgió en el año 1850 y a continuación vamos a ver cómo interpreta a la persona, al entorno, a la salud y al cuidado cada uno. El paradigma de la integración surge en el año 1950 y dura hasta el año 1975 y como vemos es una prolongación del paradigma anterior. Y el último paradigma de la transformación surge en el año 1975 hasta hoy, que se llama también una transformación hacia el mundo. Se basa en que se trata de un proceso recíproco y de simultánea interacción y equilibrio. Por último, el paradigma de investigación en enfermería, que se clasifica en dos tipos. El paradigma cuantitativo, que está presente en las décadas del 50, 60 y 70. Con esta metodología se intentaba cuantificar cuántas personas se enfermaban y cuántas no en relación a las características de la población. Las preguntas de investigación se orientaban a la descripción, a la explicación y a la predicción, como por ejemplo en saber cuántas personas se enfermaban con las mismas características, qué factores de riesgo estaban presentes en todas ellas en porcentajes.
Y por otro lado, el paradigma cualitativo que surge en la década del 80 en América anglosajona y continúa en la actualidad porque se fue extendiendo por Latinoamérica, buscaba saber cuáles son las cualidades y valores que eran importantes en relación a cómo percibía la población los diferentes fenómenos que aparecían en la comunidad. Llegamos al final del video, muchas gracias por su atención.